Otros software requieren aprobación explícita del Comité de Fair Play de la FIDE. La mayoría de las plataformas procesan las partidas de una competición a través de sus procedimientos anti-cheating propios. Estos procedimientos no son oficiales en las competiciones de FIDE, solo que indican que se requiere una investigación adicional. Entonces, todos los datos de Fair Play que nos vaya a tirar cualquier otra plataforma o la plataforma que vamos a estar utilizando, lo que nos van a indicar son alertas de los jugadores para que los revisemos. De hecho, les voy a explicar un poco cómo podemos interpretar estas alertas en lo que sería Tornelo, que es la plataforma que más se está usando o la que se usa más, bueno, sí, acá en el país y en muchas competiciones, incluso de la FIDE. Bueno, los jugadores deben jugar con sus nombres reales. A la hora de inscribirse, todos los jugadores deben inscribirse con sus nombres reales. Continúa. Bueno, se puede requerir que los jugadores estén visibles mediante cámara, utilizando una plataforma de videoconferencia. Entre las rondas se pueden permitir que los jugadores apaguen sus cámaras. Bueno, las imágenes de la plataforma de videoconferencia pueden ser grabadas por el organizador. Debe asegurarse que solo el árbitro principal, el panel de expertos, si lo hubiere, y los miembros del Comité de Ética y Disciplina y la Comisión de Fair Play de la FIDE puedan acceder a dicha grabación si fuese necesario, y que la grabación será borrada en un año después del anuncio oficial de los resultados, a menos que la Comisión de Fair Play o la Comisión de Ética y Disciplina hayan abierto antes un procedimiento contra jugadores de dicha competición. Se puede requerir que los jugadores que muestren su entorno y administrador de tareas de su computadora, y esto puede ser solicitado en cualquier momento. Esto, bueno, acá es importante que lo conozcan, ¿verdad? Aquí en FIDE ya nos deja los árbitros, aquí está textualmente, que podemos pedir una revisión de entorno, es decir, el ambiente del jugador o administrador de tareas en cualquier momento. Muchos jugadores no les gusta que se le interrumpa la partida, pero esto es necesario para estar revisando todo lo que serían los controles de fair play. El árbitro puede indicar a los jugadores que compartan su pantalla y que deshabiliten el chat durante la partida. Esto más que nada en plataformas donde hay un chat en vivo. Entonces, como en chess.com, ahí se le pide a los jugadores que deshabiliten el chat. El organizador debe asegurarse que se haya recibido el asesoramiento legal adecuado sobre privacidad y protección infantil antes de solicitarlo en las regulaciones de competición. Otras competiciones deben ser conducidas de acuerdo con los principios mencionados y o políticas de fair play online de las federaciones nacionales. En caso de que una competición sea conducida en una plataforma que aplique sus propias políticas de fair play, los jugadores deben ser advertidos que los árbitros no pueden intervenir en decisiones tomadas en la plataforma. Otra vez pongo el ejemplo de chess.com. Esta plataforma banea a los jugadores automáticamente y bueno, acá no hay nada que pueda hacer con los controles propios de la plataforma. Bueno, los árbitros deben estar familiarizados con los procedimientos de las plataformas para tratar con asuntos de lo que serían las trampas o el cheating, para marcar o cerrar cuentas y para tratar con apelaciones. En caso de que los resultados oficiales sean determinados por el árbitro principal en vez de la plataforma, las regulaciones de la competición deberán especificar si los puntos obtenidos por jugadores posteriores excluidos o descalificados se otorgarán a sus oponentes o no. Esto, bueno, aquí en las bases, de hecho, de casi de todos los torneos, ahí se puede ver que especifica las sanciones. En este caso, qué va a pasar con el jugador y los puntos. Los premios no deberán ser entregados a los jugadores hasta que los chequeos de fair play llevados a cabo por la plataforma y con la herramienta de screening, de escaneo de partidas de FIDE hayan terminado. En algunas competiciones, particularmente competiciones oficiales de FIDE, las regulaciones de la competición pueden especificar descalificación y que sean impuestas otras sanciones sin una confirmación que se haya probado cheating. En tal caso, las sanciones no se extenderían al juego presencial en ausencia de más evidencias.
Bueno, las regulaciones de la competición pueden estipular que la decisión del árbitro principal o la de un panel de expertos designados para tal propósito, para el fair play, en la pérdida de la partida o la exclusión de la competición por sospechas de cheating es final. Sin embargo, esto no es sin prejuicio del derecho del interesado a apelar si se le imponen sanciones más amplias. La Comisión de Fair Play puede crear una subcomisión o un grupo de trabajo dedicado exclusivamente al arbitraje en línea. Las regulaciones de la competición no pueden estipular que todos los asuntos de fair play de la competición son responsabilidad exclusivamente de la plataforma. Bueno, ahora vamos con el B, el punto B de este apéndice, que son las infracciones de cheating. Bueno, conceptualmente, el cheating, aquí inicialmente nos van a explicar lo que sería el concepto de cheating en el ajedrez en línea. Primero, se define como cualquier comportamiento de un jugador que un jugador utilice para obtener una ventaja sobre su compañero o lograr un objetivo de una partida online si, de acuerdo con las reglas de juego, la ventaja o el objetivo es aquel que no debería alcanzarse. Específicamente, el cheating entonces va a significar el uso deliberado de una disposición, de dispositivos electrónicos u otras fuentes de información o consejo durante una partida. O bien también la manipulación de competiciones de ajedrez, lo cual significa un acuerdo intencional, acto u omisión dirigido a una alteración indebida del resultado o del curso de una competición de ajedrez, con el fin de eliminar toda o parte de la naturaleza impredecible de la competición de ajedrez antes mencionada, con el fin de obtener una ventaja indebida para sí mismo o para otros. Pero aquí tenemos dos razones del cheating: el utilizar ayuda externa o una manipulación de la competición habiendo un acuerdo en los resultados en general, ¿verdad? Y bueno, la manipulación de las competiciones de ajedrez incluye, pero no se limita a la manipulación de resultados bajo rendimiento deliberado, arreglo de tablas, fraude de rating y participación deliberada en competiciones o partidas ficticias. Las infracciones relacionadas con el cheating específicas del ajedrez en línea son la piratería, y el robo de identidad. Es decir, que cuando alguien juega por un jugador, ¿ok? Entonces aquí también es otra parte del cheating. Por eso es importante que los jugadores estén en una llamada de Zoom donde compartan la pantalla y podamos ver que es el jugador el que está realizando sus jugadas y no que es alguien en el nombre de él, ¿verdad? Bueno, las formas en las que las infracciones de este tipo son tratadas son análogas al tratamiento de delitos de cheating, incluyendo la aplicación de las medidas disciplinarias internas de FIDE. La evidencia estadística puede conducir a asumir que se ha cometido una infracción de cheating, a menos que el jugador pueda probar en el balance de probabilidades que está jugando honestamente. El punto C van a ser las cargas y estándares de la prueba. Bueno, la Comisión de Fair Play tendrá la carga de establecer si sucedió una infracción de cheating online. El estándar de la prueba será si el Comité de Fair Play ha establecido una infracción de cheating online para satisfacción suficiente del tribunal, teniendo en cuenta la seriedad de la acusación que se hace. Este estándar de la prueba es en todos los casos mayor que un mero balance de probabilidades, pero menor que la prueba más allá de la duda razonable. El artículo B pertenece inalterado. B.4, perdón. Cuando estas reglas de fair play pongan la carga de la prueba sobre el jugador u otra persona acusada de haber cometido una supuesta infracción de cheating online, puede refutar una presunción o establecer hechos o circunstancias específicas del estándar de la prueba. Será según un balance de probabilidad. Luego seguimos con el punto D. Acá esas son las acusaciones falsas. Eso, bueno, es importante tenerlo en cuenta
porque se presta mucho para que los jugadores hagan acusaciones, incluso públicas, o sin bases o evidencias, ¿verdad? Entonces acá es de que tendría que conocerlo para poder tener, bueno, una, para ser conscientes y tener un buen criterio. Bueno, entonces las acusaciones falsas son un abuso deliberado de expresión. Las acusaciones falsas en ajedrez, como en cualquier otra área, pueden dañar la reputación. El derecho de la protección de la reputación está protegido como parte del derecho al respeto de la vida privada. Al decidir si una acusación es manifiestamente infundada y por lo tanto puede ser considerada como abuso deliberado de la expresión, los siguientes criterios se toman en cuenta: la suficiencia de la base de los hechos de la acusación, el nivel de la competición, el título y el rating del jugador presunto de cheating online, el resultado final del jugador en la competición en cuestión, la forma y la escala de difusión de la acusación, redes sociales, entrevista pública, entrada de blog, etc. Los criterios no son exhaustivos. Aquí tengan en cuenta que es mejor evitar cualquier acusación pública de un jugador. Muchas veces las bases lo traen, que no se permiten las acusaciones públicas. Ha pasado, ¿verdad? Tenemos jugadores que llaman al chat y directamente acusan a otro. Entonces, acá, bueno, hay que tomar esto en cuenta. Bueno, las acusaciones falsas en ajedrez online son tratadas mutatis mutantis como en ajedrez presencial, es decir, cambiando lo que se deba cambiar. Luego tenemos el punto E, son las sanciones. Bueno, las sanciones impuestas por infracciones de cheating online pueden ser extendidas al ajedrez presencial. Una sanción especificada en el Código de Ética de FIDE como suspensión de 1 año puede ser reducida a 6 meses para ajedrez presencial. Otros aspectos de las sanciones se aplican mutatis mutantis al ajedrez en línea, como si fueran aplicadas al ajedrez presencial: la del jugador, la frecuencia y la naturaleza de la ofensa, la naturaleza de la competición y otras circunstancias son tomadas en cuenta. Luego el punto G serían las denuncias e investigaciones. Bueno, activando una investigación, las investigaciones pueden ser iniciadas basadas en una denuncia post competición. Las investigaciones pueden ser activadas por un informe del árbitro principal de una competición, una iniciativa de la Comisión de Fair Play, una solicitud de la Comisión de Ética y Disciplina o cualquier otro organismo de FIDE autorizado por los estatutos. Las denuncias. Bueno, el derecho de denuncia corresponde a los participantes, jugadores, capitanes y oficiales de la competición concernientes con un número de FIDE ID. El plazo para protestas es de 24 horas luego de haber finalizado la última ronda. Todas las denuncias deben ser enviadas por escrito directamente a la Comisión de Fair Play a través de la oficina de FIDE. El denunciante proporcionará toda la información requerida al formulario de denuncias y debe detallar las razones por las que está realizando la denuncia, enumerando todas las funciones disponibles al momento de la presentación. Acá tomen en cuenta que también mucho es dirigido en torneos FIDE, pero igual todo se va a aplicar, ¿verdad?, para ajedrez en línea. No se van a aceptar denuncias orales o informales. Que esto tengan mucho eso presente, ¿verdad? No se van a aceptar denuncias orales o informales. Todas las denuncias enumeran todos los fundamentos disponibles al momento de la presentación. Todas las denuncias basadas exclusivamente en el supuesto de que una persona está jugando más fuerte de lo esperado de acuerdo a su rating no serán consideradas. La Comisión de Fair Play puede iniciar una investigación basada en cualquier información que pueda llegar a su conocimiento en relación a un posible incidente de cheating, incluyendo acusaciones falsas. Toda la información sobre denuncias e investigaciones permanecerá confidencial hasta que la investigación
de la Comisión de Fair Play finalice en caso de incumplimiento de los requerimientos de confidencialidad por los denunciantes o por el árbitro principal o cualquier persona con conocimiento de la denuncia o de la investigación antes de que la investigación finalice. La Comisión de Fair Play puede remitir a todos los infractores a la Comisión de Ética y Disciplina. Entonces, es importante recordar que todas las denuncias e investigaciones se van a mantener de forma confidencial hasta que se llegue a una conclusión. La comisión, bueno, ahorita vamos con el punto H, que es el procedimiento de la investigación. La Comisión de Fair Play tiene derecho a realizar investigaciones preliminares en relación a un presunto o posible caso de violación relacionado con el cheating online. Si una denuncia es inadmisible o manifiestamente infundada, la Comisión de Fair Play puede rechazarla por voto de la mayoría. Un miembro de la Comisión de Fair Play, una persona investigadora, nominada por el presidente de la Comisión de Fair Play, basada en un sistema de rotación, será la designada para una investigación, para investigar la denuncia. Esa persona es un órgano independiente y no está sujeta a infracciones de ninguna otra parte, a instrucciones, perdón. La persona investigadora considerará la evidencia estadística presentada. Además, considerará toda evidencia física y observacional recolectada como parte de la investigación, si lo hubiera. Puede además recolectar evidencia adicional en el grupo de su investigación. Se solicita a los jugadores, organizadores, árbitros, federaciones nacionales, anfitriones de las plataformas en línea donde las partidas fueron jugadas y otras partes que cooperen con la persona investigadora. De no haberlo, pueden enviar, pueden resultar en el envío a la Comisión de Ética y Disciplina. La persona investigadora va a investigar cada caso dentro del tiempo razonable, usualmente no más de 2 semanas. Al finalizar la investigación, la persona investigadora preparará un reporte a la Comisión de Fair Play para consideración, indicando la acción que activó la investigación, las circunstancias del hecho, los descubrimientos de la investigación y las sanciones propuestas. El reporte puede abarcar cualquier otro incumplimiento de las regulaciones de FIDE halladas por la persona investigadora. La Comisión de Fair Play puede solicitar a la persona investigadora considerar hechos adicionales y o llevar adelante investigaciones adicionales. Una vez que un reporte es considerado final por la persona investigadora, la Comisión de Fair Play decide por voto mayoritario si el caso se enviará a la Comisión de Ética y Disciplina para ser juzgado. Si el caso no se envía a la Comisión de Ética y Disciplina, se considerará rechazado. La Comisión de Fair Play enviará un fallo al denunciante y a la persona acusada. Si la Federación Nacional de la persona acusada estuviera involucrada, será informada también. Y luego seguimos con lo que son las reglas del procedimiento. Bueno, el plazo de prescripción es de 1 año luego de la última ronda de la competición en línea en cuestión. El idioma de trabajo de la persona investigadora es el inglés. La persona investigadora puede, a solicitud de cualquier parte, autorizar un idioma que no sea el inglés para utilizar por las partes involucradas. En ese caso, la persona investigadora puede solicitar a alguna o todas las partes que se hagan cargo de los costos de traducción e intérprete. La persona investigadora puede solicitar que todos los documentos sean enviados en otro idioma que no sea inglés. Puede solicitar que sean enviados, sean presentados junto con una traducción certificada del idioma en procedimiento. Si la persona investigadora no desestima el caso, la persona acusada debe ser informada por escrito, ya que por carta, email, ya sea por carta, email o cualquier otra manera. El caso dependiendo y se le otorgará el derecho de presentar a la persona investigadora
cualquier declaración y documentos de apoyo en su posición. El denunciante y la persona acusada tienen el derecho de ser representados o asistidos por personas de su elección. Los documentos relacionados con el proceso deben ser enviados por escrito, preferiblemente por email. Cada parte involucrada en una investigación es responsable de sus propios costos, directa o indirectamente asociados con el caso. Cuando una persona sujeta a jurisdicción disciplinaria de otra comisión de FIDE es parte de una investigación, el comité de Fair Play puede proporcionar la información relevante a esta comisión de FIDE. Y por último, tenemos el punto J, que es la condición para participar en un evento deportivo en línea. Bueno, entonces, al participar en la competición, cada jugador acepta las medidas mencionadas anteriormente como condición para participar y acepta su participación sujeta a estas medidas. Específicamente, el jugador acepta que sus partidas sean chequeadas por una herramienta de screening online, de escaneo, y acepta que podría enfrentar sanciones disciplinarias. Entonces, bueno, rápidamente, este sería el apéndice, ¿verdad? Yo les traigo un poco más explicando todas las otras. Esto quería nada más como que lo leyéramos en voz alta, considerando, ¿verdad? Que ya también estamos para el evento del Centroamericano y del Caribe de categorías menores. Entonces, acá, ¿verdad? Esto es importante. Y yo les traigo también ya unas dispositivas, no tanto de lectura, sino para que revisemos. Entonces, bueno, igual que en la presentación de Zoom, voy a hacer pequeñas pausas por si tienen algunas dudas. Entonces, bueno, igual, ¿verdad? Aspectos técnicos, pero voy a estar haciendo pausas. Primero, les traigo, bueno, la aplicación del Fair Play. Acá cosas que es importante tener en mente, ¿verdad? En el torneo. Primero, la decisión final sobre la acción a tomar contra algún jugador recae en el árbitro principal, o en inglés, Chief Arbiter. Incluso si la plataforma ha baneado a un jugador, ¿verdad? Estas plataformas, como ya dije antes, como chess.com, que banean, ¿verdad? A los jugadores y ya no pueden volver a ingresar con esa cuenta, han sido como expulsados. Bueno, igual, si es así, si es por un baneo de la plataforma, sigue siendo parte de los deberes de el árbitro principal, el árbitro en jefe, en considerar si requiere más acciones. Ya ahí, cuando hay un baneo, se va y se revisa las partidas, se hacen los chequeos y si el árbitro considera que se deben haber más acciones, es él el que termina con esta decisión. Luego, bueno, cuando un jugador es declarado culpable de estar haciendo trampa, normalmente debería ser expulsado del torneo. Entonces, lo que generalmente va a pasar es que el jugador va a ser expulsado. Y si las regulaciones del torneo no especifican qué sucede con los resultados de los juegos anteriores, con los que el resultado con todos los rivales que ha tenido, entonces será el árbitro principal el que decidirá qué va a pasar con estos resultados. En caso de que, bueno, las regulaciones del torneo no lo especifiquen. Y normalmente se le va a permitir al jugador que pueda apelar la decisión de juego limpio. Esto va a ser complicado si se trata de una exclusión de la plataforma, ya que es posible que el árbitro principal no pueda hacer nada al respecto. Bueno, si se tomó la decisión, se expulsó del torneo al jugador y hay un reclamo y el reclamo del jugador procede. Si es en una de estas plataformas como chess.com, en donde la plataforma es la que te banea, hay que tener en cuenta que el árbitro ahí no va a poder tener no va a poder hacer nada para volver a reintegrarlo porque ya es una decisión de la plataforma. Entonces, es importante saber qué es lo que está
qué plataforma vamos a utilizar y cuáles son sus reglas de fair play. No sé si tienen alguna duda con esta la aplicación del fair play. Bueno, si nos sigamos, seguimos con lo que son las acusaciones. Pero todas las acusaciones o quejas deben llegar al árbitro principal. ¿Okay? Entonces, cada acusación que haga un jugador debe de llegar al árbitro principal. Excepto, ¿verdad? Bueno, en caso de que la queja sea sobre el árbitro principal. En este caso, si es una queja del jugador a un árbitro, bueno, al árbitro principal, deberá la acusación llegar al deputy o al árbitro adjunto. De no haber, entonces se va a buscar al director del torneo o los organizadores. Si es una acusación de un árbitro, al árbitro principal, va a llegar directamente al organizador del evento. Después de ahí, todas las quejas o acusaciones que tengan los jugadores van a tener que llegar al árbitro principal. Entonces, yo, si soy un árbitro adjunto o un árbitro asistente y alguien me va a hacer una queja, entonces yo lo dirijo al árbitro principal. Bueno, todas las quejas deben de hacerse por escrito. Como ya vimos en el apéndice, no se van a aceptar acusaciones, ¿verdad? No debemos aceptar ninguna acusación oral o informal. Todas deben de ser escritas. Esto debería aplicarse incluso si existe un formulario, si no existe un formulario oficial. Entonces, bueno, si hay formularios de, de anti-cheating, ¿verdad? Si un jugador hace una acusación hacia otro, pero si no, entonces el jugador debe hacer bueno, su acusación debe venir por escrito de manera formal, con todas las evidencias que crea. Ya sabemos que hay todo una sección en el apéndice de lo que son las acusaciones falsas. Entonces, por eso es que deben venir por escrito y con todas las evidencias que crean pertinente el denunciante. Entonces, bueno, también va a significar que normalmente solo se van a investigar todas las denuncias que vengan de manera escrita y formales. No se van normalmente, ¿verdad? No se van a investigar todas las denuncias que sean informales o de forma oral. No es que necesariamente no se van a hacer, sino es que las oficiales son las que van a venir escritas de manera formal. Bueno, si la investigación descubre otros asuntos de interés, es posible que se desee considerarlos. En el caso de que yo esté haciendo una investigación y en el camino descubro o tengo sospechas de algún otro jugador o algún otro asunto, ¿verdad? Estos los puedo yo considerar. Sin embargo, no se debe esperar que esto ocupe un nuevo cargo en el denunciante. No van a venir ligadas a la acusación ya hecha, sino que van a venir por aparte. Deberían haber sido en una queja original, aparte de la queja original, o una nueva queja, si se corresponde. Entonces, todos los asuntos de interés que encontremos van a venir aparte de la queja del denunciante. No sé si tienen ahí alguna duda con respecto a lo que son las acusaciones. Bueno, entonces sigamos. Vamos a seguir con una lista de verificación del proceso de una acusación. Entonces es importante saber cómo el proceso que debemos recopilar para no saltarnos ninguna parte. Bueno, primero se presenta la acusación. Después de aquí, digamos, si alguien llega y nos dice, yo quiero hacer una acusación, quiero hacer eh, para tal jugador, entonces le debemos de pedir la acusación por escrito. Como ya hemos dicho, ¿verdad? Tiene que venir por escrita. Entonces, la obtenemos por escrito. En el momento que la tengamos, le indicamos a la persona que presente la acusación que no divulgue la información. Como también vimos en el apéndice, de verdad, no se puede divulgar. Una vez que está puesta la denuncia, se debe mantener de manera confidencial. Eh, y solo las personas que van a estar involucradas en la investigación deben de conocer esto.
pero no se debe divulgar. Luego se va a investigar la acusación. Si se requieren entrevistas a testigos, hay que mantener las preguntas generales, al menos inicialmente. Es decir, que digamos, yo no le voy a preguntar, tengo mi árbitro asistente que estuvo en esa llamada o estuvo en esa sede, si fuera un híbrido. Igual eso se mantendría para lo que son torneos presenciales, más que nada como ese lineamiento, pero digamos, hablando de lo que es arbitraje en línea con supervisión y híbrido, entonces si yo le voy a preguntar al árbitro que estuvo ahí, no le voy a preguntar directamente al jugador A, ¿viste que hizo algo extraño? No, si no lo va a mantener más general. ¿Notaste algo extraño en la ronda? Al final del día le puedo preguntar, ¿notaste algo sospechoso hoy? Preguntas generales, igual si es algún jugador, algún rival de la persona que está acusada, para evitar poner palabras en los testimonios que vayan a dar pues las personas entrevistadas. Entonces aquí hay que mantener las preguntas generales. Por lo menos inicialmente vamos a mantener todo general para no poner ideas y tener la información más de manera como más correcta, ¿verdad? Si un árbitro notó algo, si un árbitro no notó algo, si un jugador piensa que algo extraño está pasando o no. Luego de hacer toda la investigación, tomar testimonios si se requiere, se va a tomar una decisión. Luego de esto se va a informar a ambas partes del proceso de apelaciones y se va a informar a los órganos apropiados, ya sea que va a ser una queja, bueno, que se hay que informar a FIDE o que hay que informar a la Federación Nacional de cualquier veredicto de culposidad. Aquí luego les voy a explicar como las medidas que vamos a estar tomando para revisar todos los controles de Fair Play. ¿Alguna duda con respecto al proceso? Sí, yo tengo unas consultitas. Sí. ¿Cuánto es la duración, el tiempo prudente que debe presentar digamos, la persona, la contraparte de la defensa, digamos? ¿Cuánto es el proceso que se lleva el comité para decidir si está o no faltando a lo que hizo, verdad? ¿Cuál es el tiempo prudente? Si esta persona, si se da lo que es la culpabilidad, es sancionado, ¿hay sanciones mayores o solamente se le confirma lo de la suspensión en el torneo que estuvo? ¿Y cómo se trata también cuando es un menor de edad? Ok, bueno, yo luego les voy como a detallar toda la investigación que nosotros hacemos, la investigación de Fair Play y más cuando tenemos a alguien bajo sospecha, incluso si hay alguna acusación, ¿verdad? En el caso de que la haya, puede ser que nosotros levantemos la sospecha de alguien. Va a tomar entre 1 o 2 semanas, básicamente como dice el apéndice, de el tiempo que se va a tomar la persona investigadora. Entonces, ese es como el tiempo que se toma para tomar todos estos detalles. Depende mucho de la naturaleza del torneo, del nivel de competición eh, que tenga esto. Hay sanciones, ¿verdad? Ahí podemos ver que en el apéndice que hay, bueno, las sanciones se pueden trasladar incluso a lo que son el ajedrez presencial. Entonces, esto va a depender mucho de los elementos que hablaba el apéndice, la edad del jugador, la naturaleza de la ofensa, la, el nivel de competición. Estos van a ver mucho influidos en esta toma de decisión. Acá por lo general, bueno, también hay un comité disciplinario, entonces el árbitro principal va a tomar la decisión basado en toda la investigación, todos estos controles de todas las medidas de fair play, va a tomar la decisión si hay un árbitro de fair play o bueno, el panel de fair play, ellos también van a formar parte de la investigación. Se va a hacer lo más exhaustivo posible, ¿verdad? De hecho, se revisan mucho las cámaras, se pasan horas en eso, entonces puede llegar a durar por ahí. Ya después de esto,
pasa al comité disciplinario y ellos van a tomar esa decisión si hay alguna sanción extra a la de la exclusión del torneo y la de quitar los puntos obtenidos en las rondas que jugó, ya sea todas o parte de ellas. Ya que en lo que sería ya las sanciones extras, hay muchas, digamos, en los torneos de la FIDE, pueden haber sanciones de un año, pueden haber sanciones mucho más grandes. Hace poco se jugó un torneo que fue el torneo de cadetes del U8 al U18. Acá, digamos, sancionaban. Y bueno, una de las sanciones era que sí se encontraba la culposidad de manera contundente, claro, de manera contundente, ¿verdad? Podían sancionarlos hasta 15 años. Pero claro, ¿verdad? Tenía que ser de manera contundente. Generalmente aquí en línea y por eso en el apéndice van a encontrar mucho de que se puede sacar a alguien por algunas, excluirlos por ciertos procesos o ciertas decisiones, ya sea del screening, de todas estas cosas, ¿verdad? Sin ser una manera acá, pero que las sanciones no vayan tan largo debido a que es en línea o que las sanciones se mantengan en línea o que se reduzcan estas sanciones, pero todo va a depender del nivel de competición de la competición del torneo y del nivel de la ofensa, ¿verdad? Ahí va a estar eh, ahí dependiendo. Igual ya las decisiones de que se vayan a dar sanciones extras ya serían con, con el comité disciplinario. Ya directamente el árbitro acá en el torneo lo va a excluir, quitar los puntos, son las dos cosas que pueden hacer y mandar el expediente al comité para que ellos decidan una sanción más grande. Y yo se ve, Sí. yo me imagino, bueno, yo no estoy claro en cuántos casos de estos habrá, pero y cuando hablas de infracciones, yo me puedo imaginar un chiquito tal vez con, contundente sería el papá atrás soplándole, o también me podría imaginar un muchacho con un software eh, que, que, que le sople las jugadas, pero se ven muchos casos de estos en los torneos. Eh, en un porcentaje no es tanto, porcentualmente no es tanto, pero sí pasan. Sí pasan, hay torneos en FIDE que ha, de hecho, expulsado toda una delegación, ha expulsado jugadores de alto nivel, eh, pero sí pasa, digamos, por eso nosotros tenemos todos una serie de controles. Nos hemos a veces reunido entre árbitros ah, a ver, digamos, cuáles son los tipos de anti-cheating, ¿verdad? Que pueden haber. Como dijiste, pueden venir personas a soplar jugadas, puede un jugador tener un bot en la computadora. Aquí por eso tenemos por eso es que comparten pantalla. Yo los voy a explicar cómo detectarlos y todo, pero igual, digamos, se comparte la pantalla, el administrador de tareas ayuda a identificar si hay alguna aplicación en segundo plano que nos está ayudando. Las segundas cámaras en línea con supervisión son son, bueno, o sea, es difícil ponerlas y pedirlas, ¿verdad? Pero ayudan mucho a los árbitros a tener un mayor control y que los jugadores, ellos puedan tener un poco más de defensa a la hora de estar diciendo si, por ejemplo, yo en supervisión en línea, con solo la computadora y voy a ver a algún lado, yo ahí estoy viendo. Ustedes no saben que esto es lo que yo estoy viendo, pero si yo tengo una cámara detrás acá mío, pero no tan detrás porque si no tapo todo, van a estar viendo que yo lo que tengo acá es una botella que ni siquiera tiene nada. Entonces, las segundas cámaras ayudan. Es complicado a veces ponerlas en cierto tipo de torneos debido a que
pues no es accesible para todos contar con Sí, es tantos un costo, es dispositivos. un costo. Ajá. Entonces, ahí se tiene, pero entonces si no se tiene eso, pedimos revisiones de entorno. Las revisiones de entorno, entonces el jugador tiene que levantar ya sea su laptop o su cámara web y enseñar todo, ¿verdad? En el caso de que nosotros tengamos una sospecha de que el jugador está viendo mucho para un lado. También hay que tener ciertas consideraciones con los dispositivos que se van a usar y que vamos a permitir usar en el torneo, porque generalmente nadie tiene una cámara, pero todo el mundo tiene un teléfono. Pero si usamos un teléfono, entonces no puedes, el jugador poder ver lo que es la pantalla. Tiene que usar la cámara frontal. Yo les voy a explicar como los controles que llevamos, incluso las bitácoras que mantienen los árbitros. En las partidas híbridas, como ahí generalmente hay que tener una cámara que esté grabando panorámicamente y así vemos todos, más la supervisión del árbitro que va a pasar y va a hacer chequeos, va a ver a los jugadores que estén jugando ahí, que no tengan otra, que no estén cambiando de pantallas, etcétera. Y también vamos a tener todo lo que son los chequeos de las partidas, tanto de las plataformas, de la plataforma que son alertas, y vamos a luego revisar partida por partida, las metemos, las escaneamos o las vemos con un módulo, se revisan grabaciones, se revisan todas las bitácoras de los árbitros, se van a revisar todo esto después y durante. Los árbitros son cruciales que estén viendo y siguiendo a todos los jugadores eh, momento para llevar un mejor control. Si hay un árbitro que no está haciendo su trabajo, pues posiblemente alguien le va a pasar por encima. Si hay un árbitro que está en la llamada, pero solo está viendo el celular, pues es un árbitro que no se va a dar cuenta de lo que está pasando. Entonces, que los árbitros estén muy pendientes de lo que esté pasando, ya sea en una sede o en su llamada, es crucial. Y las grabaciones de todas las llamadas para revisarlas. No sé si contesté o hay alguna otra consulta. Igual vamos a ver todos estos medidas y analizar un poco datos. Está bien, gracias, gracias. Pues, Una consultita, sí. no sé si lo hacen ustedes. Digamos, antes de los torneos por comité, no sé, digamos, en este caso con nosotros, digamos, Stanley se reúne con nosotros, que es el encargado de ajedrez en Curridabat, y nos da una charla previa, una reunión padres y atletas, ¿verdad? Y nos informa de este tipo de situaciones. Y es que yo considero que a uno es importante como padre porque tengo uno de 8 años y uno de 14 que participan y el de 8 años es importante y que él sepa ciertas cosas. A veces cuando le dice el árbitro, a veces me dice mi chiquillo de 8, es que yo no le entendía al árbitro, sí, pero ya uno después como padre le transmite de una forma más sencilla, no, no debes hacer esto porque puede pasar esto, ya, porque a veces algo técnico de ellos ya están muy pequeñitos y no lo comprenden, ¿verdad? Entonces yo siento que sí es importante que los comités refuercen a todos los atletas a recordarles este tipo de situaciones para que ellos estén prevenidos, ¿verdad? Porque nadie puede decir que ignora esto, y desde el momento en que aceptas estar en el torneo, aceptas todas las disposiciones que hay. Y yo considero que es algo muy importante y que a nosotros nos ha ayudado mucho al transmitirle a nuestros hijos todas esas cosas, ¿verdad? Que son sanciones y que tal vez ellos inocentemente las hacen y que no se deben de hacer. Y educarlos desde ya para que cuando vayan creciendo y vayan con esos lineamientos, ¿verdad? Sí, correcto. Eso es súper importante, ¿verdad? Llegar y que todos los jugadores sean conscientes que ahí hay árbitros que están revisando constantemente las partidas, las llamadas posteriormente y que pueden haber sanciones, como dice usted. Entre más, tal vez entre más chicos, menos miden que hay este tipo de sanciones para los jugadores, ¿verdad? Entonces, esto sí es muy importante que se esté aclarando y que los árbitros también sean capaces de transmitir esto a los jugadores. A veces
a veces igual se entiende que son llamadas muy grandes y entre más chicos menos concentración tienen. Entonces ahí hay ciertas cosas que uno puede jugar con ellos en el sentido para repasar todas las reglas de Fair Play. Yo generalmente cuando tengo una llamada con chicos menores, hay algunas ocasiones, como tienen que estar tanto tiempo antes, entonces trato de hacer como un tipo más juego, ¿verdad? No simplemente llegar y decirles, tienen que tener la cámara encendida, el audio encendido, sino que ellos me contesten. Decirles, entonces, ¿qué es lo que tiene que estar el audio? Es en todo momento, entonces que ellos me respondan. Tiene que estar encendido. ¿Toda la ronda o solo un ratito? Toda la ronda, para que se vayan quedando con esto en la cabeza. Pero sí me parece, como usted dice, muy importante que ellos conozcan que hay sanciones si se llega a ver, ¿verdad? Que hay algún tipo de trampa. ¿Alguna otra pregunta o seguimos con la presentación? Yo iba a hacer una pregunta. Con eso me queda impresionado porque hasta personas ya de alto rango, digamos, hasta que dan con acusaciones, ¿verdad? Digamos, ustedes, no sé si pueden pasar, es que es diferente la pregunta, ¿verdad? Pero tiene relación. Este, ustedes con las leyes de ajedrez o libro de artículos, ustedes pueden pasar eso para saber más a fondo sobre todo esto de acusación. No sé si me entiendes, José. Sí, sí, tal vez se entienda como casos que se hayan puesto entrevistas. Hace poco, de hecho, creo que expulsaron a una muchacha de un torneo, no me acuerdo cuál, pero un torneo de élite. Sí, salen noticias, salen bastantes. Igual uno puede buscar en FIDE, chess.com se mantiene muy activo en lo que son los artículos. Entonces ahí uno tal vez se pueda meter y buscarlos. En la FIDE van a encontrar todo. Generalmente está en inglés, casi, pero ahí van a poder encontrar todo lo que son las sanciones, los comités que hay, las personas que están en esos comités y todas estas cosas, ¿verdad? Ya ahí para ver cuáles son las sanciones, incluso de FIDE, ¿verdad? Ya hay torneos de FIDE donde ellos se ponen muchísimo más estrictos. Pero sí, digamos, eso se podría pasar. Igual ahí se pueden buscar, como te digo, chess.com se mantiene muy activo en lo que son redacción de artículos. De hecho, hace poco la Olimpiada fue ahí en chess.com. Ok. Muy buenas tardes, una consulta. Sí. ¿Es permitido que parientes o familiares de atletas sean árbitros en la misma eliminatoria? Eso, bueno, generalmente no, incluso en arbitraje presencial, ¿verdad? Hay como restricciones para evitar esas cosas, pero en países tan pequeños como lo es Costa Rica, es muy difícil mantener ese tipo de situaciones. Se evita por lo general. Si yo estoy arbitrando un torneo y bueno, está mi hija ahí, entonces lo que se hace es que usted le puede arbitrar a los demás y solo a ella no, y que haya otro árbitro que le arbitre a esa persona. Por lo general, porque Costa Rica es muy, muy pequeño para poder tener una capacidad de árbitros y estarlos rotando en ese sentido. Y muchos tenemos familia, ¿verdad? Aquí en ajedrez, bastante familia. Eh, entonces es bastante complicado en ese sentido. Países como España, Estados Unidos, es más fácil, de Rusia, pero siempre se trata como de que esa persona le arbitre a los demás, excepto a él, a ese mismo, y si hay categorías, entonces enviarlo a categorías donde no tengan algún familiar. No sé todo para evitar que un contrincante vaya con ella, ¿verdad? O él, Sí, digamos, para eso se en un hace, futuro. sí, porque no Ujú. es como que nosotros estemos diciendo que ya por tener a alguien ahí van a hacer trampa, sino es para evitar Sí, cualquier tipo de como todo, situación sí, sí. que se Como presente. todo se puede dar, como hay personas honestas, como hay personas que no son, y para evitar mejor, ¿verdad? Exactamente,
Exactamente, es para evitar cualquier tipo de situación. Keylor, tiene la mano levantada. Y bueno, al compañero que está preguntando, le voy a contar por mi experiencia. Mi hijo jugó ajedrez mucho tiempo y a mí me ha tocado arbitrar en torneos donde él ha participado y de una manera muy honesta cuando hacen las divisiones. Yo llegué, no sé si con Jochebed me sucedió una vez, creo que con Urbina también. Yo le dije, en esa sección está mi hijo, si me hace el favor me asigna a otra sección. Y en algún momento que han levantado la mano para pedir ayuda de un árbitro, yo mismo le he dicho a otro compañero, me atiende esa mesa, por favor, porque uno debe tratar de ser 100% imparcial. Y como decía yo, Chevet, aquí en Costa Rica, el mundo del ajedrez es tan pequeño que todos somos o profesores o amigos o mínimo del mismo comité de deportes de alguien. Y entonces hay que cuidarse y no solo aparentar la honestidad, sino llevarla a cabo totalmente. Si fuera un país más grande, creo que el problema no sería tanto. Sí, exactamente, como dice Keylor. Así incluso, digamos, yo siendo un árbitro pido que no, me curo en salud de que no vayan a ningún jugador levantarme un falso, o bien que puede ser que yo, sí, en el caso que yo esté siendo completamente honesto. No creo que sea tanto disculpen, no creo que sea tanto el tamaño del país, sino la cantidad de aficionados al deporte, o que jale un poco más de gente, me imagino, para que haya gente que le interese ser árbitro o ser deportista. Como es un deporte que no son casi que todo el mundo que escoge, sino hay otras disciplinas que son más que la gente decide mejor formar parte. Sí, exactamente, digamos, es así, es porcentualmente. Somos un país pequeño, entonces el porcentaje de la comunidad ajedrecista es más pequeño y el porcentaje de árbitros es aún más pequeño. Entonces, sí, como dice usted, somos una comunidad muy, muy pequeña realmente, pero sí se busca casi siempre en lo posible evitar ese tipo de situaciones, pero hay algunas situaciones que se nos escapa, pero sí tratamos de evitarlo. No sé si hay alguna otra consulta o seguimos. José, Sí. la revisión del entorno, ¿cómo la están haciendo? ¿La hacen en sala aparte? ¿Participa solo un árbitro o varios? En el caso sobre todo de niños y menores de edad. Ajá, en la revisión de entorno, por lo general, depende, ¿verdad?, del torneo, se lo pedimos ahí en la sala y principal, ¿verdad? Se le pedimos que nos muestren más que nada el escritorio, casi siempre a veces lo hacemos inicialmente, depende de los torneos, pero si ya comenzaba la ronda y todo, y es muchísimo mejor y lo hacemos de que se los lleven a una sala aparte. Entonces detenemos la partida, les decimos a los jugadores que van a ir a una sala aparte y que nos muestren la revisión de entorno, ¿verdad? Un jugador por un jugador, y se va con un árbitro, porque así incluso el árbitro va a poder tener un mejor control si solo está un árbitro enfocado en eso. Sí, como dice Rebeca, es importante, ¿verdad?, que consideremos que hay muchos menores de edad. Igual hay una cuestión de privacidad, ¿verdad?, con respecto a lo que sería el entorno. Eso tratamos de respetar en lo posible, y las grabaciones se quedan entre el árbitro principal y si hay un árbitro de fair play. No son públicas, no tratamos de ir a verle toda la casa al jugador, sino de ver las cosas que nos interesan. Generalmente lo hacemos si el jugador eh, lo vemos con un comportamiento sospechoso, si vemos que ve para un mismo lado, entonces lo que queremos ver es ese sector, no ir a revisarle cajones al jugador. Por eso casi siempre lo que buscamos es revisar detrás de la computadora o en el escritorio. Y bien, si tenemos la sospecha de que el jugador está viendo mucho para un lado, que uno llega y ve que cada 5 minutos vuelve a ver hacia un mismo lugar y hacia un mismo lugar, pues entonces eso es lo que queremos ver.
ya nosotros también hemos como probado, ¿verdad? Qué tanto los ojos se desvían para ver el reloj en tornelo. Entonces tenemos como una medida de si mis ojos están aquí, a que si mis ojos están viendo para allá. Entonces eso lo revisamos. También pedimos la revisión de entorno para que el jugador, si tiene algún dispositivo cerca, ¿verdad? Entonces lo podamos detectar. Y es igual que en un torneo presencial. El que tiene algún dispositivo que no sea el dispositivo de juego, o bien en el caso que se pide una segunda cámara, si no es ninguno de estos, no puede estar y se descubre que hay uno, pierde la partida. Pero si se busca, lo mejor es llevarlo a otra sala, para que así un árbitro incluso pueda comunicarse con él por audio. Es bastante complicado comunicarse por medio de lo que es el chat. Cuando decimos, no, no, es que queremos ver más allá, más allá. Entonces ahí todo eso lo llevamos, es mucho mejor por audio. Gracias. Diego. Sí, gracias. Digamos, cuando uno hace eso, tal vez, ¿cuántas veces podría hacerlo uno o después de cuánto tiempo? Porque obviamente uno no va a estar cada 5 minutos porque uno está así como que está con la duda y que ya lo va a cachar, ya lo va a cachar, pero también se puede interpretar como de cierto acoso, tampoco es como, entonces tenemos que tener cuidado, entonces ojalá, eh, ¿cuál es la recomendación con base a la experiencia que ustedes han tenido? Que, bueno, si la partida es de 1 hora cada uno, tal vez darle chance como al minuto 30 o darle chance después de 15 minutos. Si lo hicimos una vez, no volverlo a hacer hasta después de media hora. Digamos, con respecto a eso, ¿cuál sería más o menos una instrucción general? Recomendación. Sí sería, como digamos, dependiendo del tiempo, ¿verdad? Muy diferente si tengo 30 minutos para cada jugador, a si tengo 1 hora y 30 para cada uno. En ese transcurso hay que evitar, ¿verdad? Como un acoso al jugador de que a cada rato le estemos interrumpiendo la partida y se lo estemos interrumpiendo y al final se pueda venir hacia nosotros, en donde pues el jugador nos va a decir que nosotros lo estuvimos distrayendo. No hay un número como tal, se puede hacer en cualquier momento en la partida. Yo no haría más de 2, pediría, digamos, una buena revisión de entorno para ver al jugador y luego monitorearlo, porque si el jugador, que hay veces que pasa, ¿verdad? Uno quiere ver como ese sector y el jugador apenas se mueve la computadora y dice, ya, entonces como no, todavía no, muévala para allá. Entonces, si no hay nada ahí, pues entonces ya sabemos que no hay nada ahí y seguimos el movimiento del jugador. Si el jugador en ese momento, digamos, lo perdimos de la cámara, puede ser que llegó y puso algo, puede ser que llegó y quitó algo. Entonces, yo creo que si tenemos al jugador en la mira de la cámara y el lugar que queríamos revisar ya lo vimos, podemos estar un poco más seguros, ¿verdad? No es que bajemos, pero la cuestión siempre sería, yo creo que ya una tercera revisión de entorno sería bastante, y ya una cuarta ya sería mucho, más que la mayoría de partidas se juegan a 30 minutos más 30, 2 horas para toda la partida. Y bueno, tratar de evitar llegar a posiciones en donde vamos a detener al jugador que tal vez tenía 1 minuto en el reloj, 2 minutos en el reloj, que está estresado, viendo a ver cómo está haciendo y le detenemos la partida, le hacemos una revisión exhaustiva y entonces luego le hicimos perder toda la concentración y pierde por tiempo. Entonces hay que ser ahí asertivos, hay que tener como un buen criterio en el momento que lo vamos a hacer. Y sí, como dice Diego, evitar el acoso a un jugador. Entonces es mejor hacer una muy buena revisión de entorno y si tenemos más dudas, una segunda revisión en ese caso. Eso es como lo que yo recomendaría. Y más por el tiempo, que la mayoría del tiempo son 30 más 30.
y esperaría por lo menos los movimientos iniciales, unos 15, 20 minutos que son de apertura. Depende mucho del torneo. Si están jugando más pequeños, los chicos más pequeños duran 15 minutos en su partida, 20 minutos en su partida, entonces ahí pues no va a dar mucho tiempo. Entonces ahí lo que hay que desarrollar es un buen sentido común respecto al momento que vamos a hacer las revisiones. No sé si hay alguna otra duda. Bueno, cualquier cosa ahí seguimos, vamos a seguir, y ya ahí si hay alguna duda, seguiremos. Bueno, vamos a hablar un poquito ya más de números. Vamos a empezar con los conceptos de Regan y luego vamos a ver los conceptos de Tornello para lo que sería el anti-cheating. Tornello son la plataforma que vamos a usar, entonces es importante como conocerlos. Recuerden, esas son alertas para ir a revisar jugadores. La plataforma de Tornello no va a banear a ningún jugador. Esa va a ser nuestra elección si lo excluimos del torneo. Entonces, todos son alertas. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, Regan, el doctor Regan Kenneth es un maestro internacional y experto en anti-cheating. Él diseñó un programa que puede ayudar a determinar si un jugador está jugando como un humano o como una computadora. Ahí les presento entonces al doctor Regan Kenneth. Él tiene, bueno, los conceptos que él maneja, las claves y conceptos para comprender un poco más estos, este programa que él usa. Bueno, primero está el Move Match. Esta es la coincidencia de una jugada con la primera línea del motor de análisis, es decir, con la primera del módulo, podríamos decirlo así. El MM, ¿verdad? El Move Match es un porcentaje de coincidencia de movimientos. Entonces es el porcentaje de jugadas que un jugador eligió que son las primeras del módulo. Entonces el porcentaje de coincidencia de movimientos con la primera del motor de análisis. Luego vamos a tener el Average Escalate Difference, que es la diferencia de escala promedio. Este es el error promedio por movimiento juzgado por una computadora. Pero se escala para que las diferencias en posiciones desiguales cuenten menos. Aquí la unidad que se usa es el peón en posiciones pares, o en inglés que es pawns in even positions. Ok, entonces este es el porcentaje de error que un jugador va a tener en su jugada, ¿verdad? Entonces es el porcentaje de error. Esta medida es muy parecida, bueno, al centipeón loss, bueno, al centipeón, esta unidad, ¿verdad? Que esa de hecho la usa Tornello, el centipeón. Entonces esto es qué tan alejado está la jugada del jugador con respecto a la primera del módulo. Es el promedio de error. Luego vamos a tener el ROI, que es el Raw Outliner Index, o el índice de valores atípicos sin procesar. Este se compone de los índices del Move Match, del porcentaje del move Match y el Average Escalate Difference. Entonces este se va a componer de ambos. Luego, bueno, en el ROI, se va a escalar de modo en que 50 es una expectativa para la calificación de 1. Y acá vamos a encontrar que si un jugador tiene un ROI de 40 a 60, va a ser completamente normal. Si un jugador llega a tener entre 60 y 70, sigue siendo normal en su mayoría, en su mayor parte, pero si hay alguna queja o alguna sospecha, hay que tomarlo en serio. Entonces aquí nos va a dar la primera alerta en el ROI. Y si un jugador tiene un ROI mayor a 70, significa que hay que darle un seguimiento más directo al jugador. Y bueno, se va a contactar con la Comisión de Juego Limpio para hacer más pruebas. Como les digo, son los conceptos que tiene Regan. Regan es
un experto en lo que sería anti-cheating. Luego, bueno, vamos a ver los datos de Tornelo. Van a ver ciertas similitudes, tal vez como en los conceptos, con nombres diferentes, pero igual el aporte que hace Reagan es muchísimo más fuerte. Pero estos de Tornelo son los que nosotros vamos a estar viendo en el momento que tengamos el acceso, ¿verdad?, a una plataforma. Primero tenemos el centipeón loss o la pérdida de centipeón. El centipeón va a ser la unidad que se va a usar. El valor del centipeón es una centésima de la unidad del valor de un peón. Podríamos decir 1. Entonces es la centésima de 1. Esta pérdida de centipeón es el promedio de, bueno, del peón, del centipeón. Es lo que cambia en la posición con respecto al análisis del módulo desde la jugada, desde cada jugada. Es decir, qué tan alejada está mi jugada en relación a la jugada del módulo. Y entre más alejada esté mi jugada del módulo, más voy a perder en centipeones. Entonces, si está un poquito alejada, voy a perder un poquito de centipeón. Y si está muy alejada, tal vez si un jugador regala la dama, entonces ahí va a estar muy alejada y voy a tener una pérdida muchísimo más considerable de centipeón. Entonces este es el promedio que va a hacer en las jugadas. ¿Qué tan alejada está mi jugada de la del módulo? Luego está el MM, el Move Match. Este sería igual el porcentaje de veces que un jugador ha elegido la jugada del módulo. Y luego vamos a tener el score. El score es una valoración final, donde los jugadores que tienen este número más elevado es de mayor cuidado. En esto va a influir el elo de cada jugador para tomar la alerta. Entonces tenemos que considerar el elo de los jugadores cuando vamos a hacer la revisión y tenemos una alerta. Aquí, bueno, les traje las consideraciones cuando, para poder ver el momento que un jugador es sospechoso. Bueno, un MM por encima de 60 se va a considerar sospechoso. Entonces, un MM por arriba de 60 lo vamos a tener que ir a investigar. Y entre más jugadas se hayan analizado, más certero va a ser el reporte. Tornelo me va a decir cuántas jugadas se está analizando para el jugador en un total. Pero Tornelo no va a revisar todas las jugadas. No va a estar analizando los primeros movimientos. Es decir, no va a analizar ni E4, ni E5, ni todos estos primeros movimientos, no los va a analizar. Pero él me va a decir cuántas jugadas está analizando. Luego un CPL abajo de 20 va a ser bueno, pero sigue siendo, digamos, es muy bueno, por lo que es sospechoso. Entonces aquí podríamos entender que un MM muy alto es sospechoso y un CPL muy bajo es sospechoso, porque quiere el MM entre más alto, más jugadas del módulo estoy haciendo, y un CPL entro menos sea el número menor, también estoy haciendo jugadas muy buenas donde no estoy perdiendo centipeón. Con el score, ahí perdón, lo escribí mal, pero digamos, este es el score. Bueno, un maestro en un buen día va a lograr un 40 de score. Entonces, si yo tengo un maestro, ahí tengo en cuenta que él va a tener un 40. Un jugador de 2000 de elo en un buen día va a tener un 20 de score, ¿verdad? Un jugador de 2000 en un buen día. Y un jugador normal, jugador de segunda división, va a tener un score de 10 en un buen día. Y aquí entonces ya podríamos llegar y decir que hay que prestar atención a todos los casos que den por encima de 0 en el score. El score generalmente, jugadores se va a permanecer en menos 0 para muchos jugadores, más jugadores de cuarta, tercera. Entonces esto podríamos ver lo que se va a mantener abajo. Entonces, si vemos que un jugador tiene un score por arriba de 0, vamos a ir y analizar el caso, teniendo en cuenta que, ¿verdad?, un jugador de 2000 va a tener un score de 20, sería normal si tiene un muy buen torneo.
y igual que el caso del maestro y un jugador ahí normal. Entonces vamos a tener en cuenta siempre el elo del jugador a la hora de verificar y hacer el análisis de los datos de la plataforma. Y entre menos sea el ritmo de juegos, será menos lo que marque el score, ¿verdad? Es muy diferente si yo tengo 1 hora y 30 para jugar, a si tengo 3 minutos para jugar. Acá mis jugadas van a ser menos precisas, entonces el score va a ser menor. Entonces, hay que tomar en cuenta cuando tenemos un jugador que tal vez está en un blitz jugando asombrosamente con un score muy elevado. Solo es para tomar en cuenta. Como decía el apéndice, ¿verdad? Todos estos datos de los sistemas van a ser alertas para ir y revisar al jugador. Yo aquí les traigo ejemplos, ¿verdad? De cómo vamos a ver el análisis de Fair Play en Tornelo. Bueno, primero nos va a aparecer el número del jugador. Yo aquí los traigo disparejos para que los podamos ver. El nombre del jugador, va a venir el rating. En este momento, en la página de Tornelo, se puede usar el rating FIDE. Uno introduce a los jugadores con el rating FIDE. Se puede ya procesar para el Elo Nacional. Esto hay que ir a... la idea es meter el Elo Nacional para tener un análisis más exacto, ¿verdad? Para tener el elo de los jugadores. Para que no me revise el elo de jugadores FIDE, cuando uno sabe que muchos jugadores tienen una brecha enorme entre el elo FIDE y el elo nacional. Y también hay que considerar el elo en línea. Hay muchos jugadores que se mantuvieron jugando en el año y entonces ahí su elo ha ido bajando o subiendo. Entonces hay que considerarlos. Luego vamos a ver el número de juegos, el número de partidas que se está analizando estos datos, el resultado que tuvo cada jugador, el movimiento, los movimientos que se están analizando. Como les digo, aquí Tornelo me pone la cantidad de movimientos que va a analizar de cada jugador. Solo no va a contar los movimientos iniciales. Puede ser que un jugador haya durado 40 jugadas, a otro haya jugado solo 13. Luego viene el Centipede Lost. El porcentaje del MM es el siguiente. Y luego el score. El análisis va a venir de la mano del score y son los niveles de alerta. El nivel de alerta más alto va a ser el D en rojo y el más bajo va a ser el A en verde. Entonces aquí vamos a estar analizando, bueno, esto les voy a explicar un poco cómo lo podemos ir interpretando. Bueno, primero tenemos el jugador A que sale en un nivel de alerta en D, en rojo. Pero vemos que es un jugador de 2029 y su score es de 20. Va siendo muy normal para este jugador porque, bueno, es un jugador de 2000. El MM está siendo alto y el CPL está siendo bajo. Más que nada me va a tirar la alerta en rojo debido a ese MM que está llegando casi a 60. Entonces, igual me dice, lo que me dice es, vaya y revise. Yo puedo venir acá y revisar, acá le traje como la lista del elo. El elo nacional, este es un jugador de 2130 y el elo en línea viene siendo 2097. La lista de jugadores de lista de rivales de este jugador. Bueno, aquí yo tengo que va a venir el jugador que jugó la primera partida, va a ser un jugador de tercera división en Elo Nacional, pero no tiene Elo FIDE. El segundo rival es un jugador de tercera división, igual, sin Elo FIDE. Luego vamos viendo este tercer jugador, bueno, en Elo FIDE ya tiene 1259, igual era de tercera división. Entonces va a tener estos rivales que en comparación a fuerza son inferiores, ¿verdad? Tienen una diferencia de elo considerable. Y el último va a ser un jugador bastante fuerte. Este jugador, acá podemos ir a analizar sus partidas, ver y decimos, bueno, este
Realmente esta alerta se ve bastante normal para un jugador de 2000 y más considerando los rivales que seguramente han cometido bastantes errores y sus partidas no han sido tan fuertes, ¿verdad? Entonces aquí lo recomendable es ir y revisar cada partida y sacarla con cada uno, ir a revisar las cámaras y preguntarle a los árbitros en general si vieron algo sospechoso con algún jugador. Luego, ¿verdad? Vamos a tener el caso de este segundo jugador. Este jugador acá parece que no tiene el OFIDE y tiene una alerta en rojo, pero tiene un score de menos 21, que parece completamente normal, según a lo que expliqué anteriormente. Y un CPL bastante alto, lo que igual está fuera de sospecha, pero marca en D debido al MM. El MM estamos viendo que va a llegar casi a 60. Entonces, acá igual vamos y vamos a revisar al jugador. Este jugador no tiene el OFIDE, pero es un jugador en la lista nacional de 1951 y en Elo en línea 1923. Entonces estamos hablando que es un jugador de segunda división en el país que no ha jugado ningún torneo FIDE porque no está rankeado. Entonces esto parece bastante normal para un jugador de segunda división. Y los análisis lo que me dicen es que este jugador ha jugado, valga la redundancia, partidas donde se mantiene jugando muy estable y en un momento hace un error fatal. Aquí lo mejor igual es ir a revisar sus partidas, ir a revisar sus rivales. Los rivales de él fueron de segunda y tercera división. Entonces, no se ve tan complicado, se revisan las partidas, se ve partida por partida. Igual en Tornelo, partida por partida, me va a tirar un CPL y un MM de cada una para yo poder revisar. Igual yo cuando entro al jugador me va a tirar un porcentaje parecido al de que estamos viendo acá, pero con cada jugador. Para que yo lo tenga en general, igual van a ser alertas. Lo mejor igual es ir a revisar partida por partida. Y bueno, aquí interpretamos que es por esto. Es el MM, por lo que me está tirando este jugador en D. Luego vamos a tener el nivel C. Este es un jugador, igual 2052 en Elo FIDE, ¿verdad? Aquí vamos a tener en consideración que en Elo Nacional es 2133 y en Elo en línea 2084. Entonces aquí sabemos que es un jugador de 2000, 2100. Nos tira un score bastante normal para ser un jugador de 2000, en donde un buen día de un jugador de 2000 son 20. Es el score bastante bien. Y el MM está alto, pero parece razonable para el nivel del jugador, igual que el CPL. Igual aquí podríamos ir a revisar las partidas. Tenemos una alerta casi en rojo. Y luego tenemos el nivel B, ya es un nivel mucho más abajo. Acá vamos a tener que es un jugador que tampoco está rankeado en FIDE. Este jugador tiene 1800 en Elo Nacional y 1833 en Elo en línea. Entonces es un jugador que ha participado en bastantes torneos en línea. Aquí vemos casi todos estos han participado en línea porque tienen un nivel distinto al de Elo Nacional, que no venimos jugando de forma presencial ya desde hace bastante tiempo. Entonces este Elo sigue estacionado. Bueno, este jugador tiene un CPL de 61, es fuera de sospecha, un MM de 46, realmente tampoco es sospechoso y es un jugador de segunda división y un score de menos 15, fuera de sospechas. Y luego por último tenemos a este jugador que tiene 1481 en el OFIDE. En Elo Nacional tiene 1444 y en Elo en línea 1582. Es un jugador que realmente ha jugado bastante en línea y ha subido su Elo considerablemente.
Este jugador se encuentra en el nivel más bajo, en A, fuera de ninguna sospecha. Tiene un CPL de 70, un MM de 44 y un score de menos 26. Entonces, acá no tenemos nada de ninguna sospecha por parte de este jugador. Acá es muy normal que vayan a encontrar jugadores en un torneo que tengan un CPL de 124, un score de menos 70. Jugadores que no tienen para nada sospechas de parte de lo que sería Tornelo, ¿verdad? Esos son análisis de la plataforma, que son siempre alertas para que vayamos a revisar. Igual podríamos tener alertas en el sentido contrario, que sea un árbitro que nos diga, mira, este jugador a cada rato parece que alguien le está entrando, alguien le está susurrando algo, o cosas así por el estilo. Entonces hacemos un análisis al revés de las grabaciones o de la llamada hacia las partidas. Pero entonces esto sería como el análisis de datos que nos va a dar Tornelo y que vamos a tener en consideración a la hora de hacer revisiones y tener bajo sospechas a jugadores. Podríamos tenerlos acá y en la siguiente ronda hacer un chequeo del jugador mucho más amplio. Cuando vayamos a hacer un chequeo, ¿verdad? Lo mejor es evitar que el jugador sospeche de algo, ¿verdad? Entonces, si vamos a hacer una revisión de entorno, le decimos solo al árbitro que vaya a hacerla, solo se le avisa a ese árbitro para que no vayan, entre menos información se divulgue, mejor. Y no lo hacemos media hora antes, donde el jugador tal vez apaga, esconde lo que tenía que esconder y ya. No, sino hacerla de manera sorpresa para que si fuera el caso que el jugador está haciendo algo incorrecto, entonces lo podamos ver o podamos ver más pistas. No sé si tienen alguna duda con respecto a los datos. Sí, en relación al CPL que estás mostrando en la tabla, ¿es acumulado o es promedio? Es un promedio, es un promedio de la pérdida centipedón de las partidas. Porque aquí me va a analizar 4 juegos, digamos, en este caso me va a analizar 4 partidas y 134 movimientos. Ajá. Igual lo podemos encontrar el CPL de cada partida en particular. Vamos a encontrar cuánto fue lo que jugó el jugador y de ambos directamente. Hay veces que van a encontrar que un jugador tuvo un CPL de 40. Entonces él lo tuvo relativamente bajo, pero el rival tiene un CPL de 80. Entonces revisamos toda la partida a ver si hubo un error crucial, como si alguien regaló una dama, porque entonces acá esto va a hacer la partida muchísimo más fácil. Entonces siempre es mejor revisarlas. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no hay otra consulta, entonces seguimos a lo que son las medidas de fair play. Esto es de lo más importante en las llamadas y sedes, las medidas de fair play. Para un árbitro, esto es lo que tiene que estar acá atento siempre en la llamada. Hay que recordar siempre que las medidas de fair play van a proteger el desempeño de los jugadores en el torneo. Si yo a los jugadores les pido que me compartan la pantalla, que me pongan la cámara, que me pongan el video, es para protegerlos, porque entonces yo ya sé que ellos siempre están enfrente de la cámara. Si siempre están viendo frente a la computadora, entonces siempre están ahí viendo. El audio me va a decir que no hay nadie más. La pantalla compartida va a decir sí, él siempre está ahí jugando. Igual que todas las otras revisiones. Entonces eso siempre va a ser para proteger el desempeño de los jugadores en el torneo. Las medidas de fair play no solo van a tener sospechosos y
y llegar y hacerles un proceso de fair play, sino que también va a proteger el desempeño de todos los otros jugadores en el torneo. Entonces, eso es muy importante que lo sepamos, ¿verdad? Protegen el desempeño. Elementos básicos como árbitros en la llamada. ¿Qué va a hacer nuestra labor? Bueno, tenemos el video, el audio, las pantallas compartidas y las revisiones que vayamos a hacer. Estos son fundamentales. El audio y el video, hay que revisar que siempre estén encendidos mientras que se mantengan jugando. Siempre que estén en la partida, tienen que tenerlo encendido todo el tiempo. Los árbitros van a revisar constantemente los audios y los videos de los jugadores que estén de manera correcta y encendidos durante toda la partida. Acá es importante ver, ¿verdad?, que un jugador no se vaya a acercar demasiado, porque si no, entonces no lo vamos a ver. O si apaga el audio, ¿verdad? Con respecto al video, se debe de seguir la mirada del jugador y detectar comportamientos sospechosos. El árbitro en la llamada es fundamental de que esté notando estas cosas en el caso de que haya alguien que esté sospechoso y entonces digamos, no, hay que hacer una revisión de entorno. Y entonces eso se hace en el momento. Igual se pueden hacer posteriormente para la siguiente ronda o algo por el estilo, pero el árbitro tiene que estar pendiente de estas situaciones. Y vamos a tener que ver el rostro y por lo menos los hombros del jugador. Hay jugadores ahí que se acercan mucho o se van y se acuestan y ya no sabemos si están o no están o se están viendo para algún otro lado. Entonces eso es importante. Cuando se detecta un jugador que se recostó y ya no se ve, se le llama la atención por tornelo para que siempre esté visible. Es cansado, pero esto protege mucho a los jugadores si los vemos todo el tiempo. Con los audios debemos estar atentos para percibir sonidos sospechosos de un jugador. Hay sonidos que en Zoom no detecta dónde provienen. Hay sonidos que no se saben de dónde están, entonces hay que estar atentos. Y es mejor estar revisando en participantes. En participantes es más fácil que yo vea un micrófono moviéndose. Entonces yo veo que el micrófono mueve y mueve y baja y mueve. Pero porque, digamos, si seguimos el marquito verde que pasa a veces acá en Zoom, va a detectar el último movimiento, el último sonido, pero no necesariamente es el sonido que andamos buscando o el sonido más fuerte. Es bastante aleatorio, entonces es mejor siempre revisar en participantes el sonido que estamos buscando. Pero es muy importante estar consciente de los audios de todos los jugadores. Con respecto a las pantallas compartidas, bueno, hay que fijarse que estén compartiendo el escritorio. Ellos tienen que compartir el escritorio para poder ver y hay que estar pasándolas constantemente para revisar que esté todo el tiempo compartido. Ya sabemos que se puede cambiar de pantalla, entonces los árbitros tienen que estar muy atentos en revisar pantalla, que estemos bien. Y revisar que solo esté abierto la plataforma de videoconferencia y la plataforma de juego. A veces pueden tener abierto también el administrador de tareas, pero entonces ya reconocer que es el administrador de tareas. Acá es importante seguir el mouse a través del tablero. Es muy difícil que un bot lo pueda mover un mouse. Entonces estamos viendo que el jugador es el que está moviendo, además de poder ver que el jugador no esté viendo la partida, ¿verdad? Que alguien más esté jugando por él, sino así nos fijamos que sea el jugador que esté jugando. Y que la barra de tareas sea visible en todo momento. Ahí nos vamos a dar cuenta que el jugador, si tiene algo más abierto o si no tiene algo más abierto. Entonces es importante seguir el movimiento del mouse, corroborar que sea la partida del jugador y que sea visible la barra de tareas. Esto es fundamental estarlo viendo en las pantallas. Con las revisiones, bueno, tenemos la revisión de administrador de tareas. Esta nos va a permitir detectar programas en segundo plano o bots, ¿verdad? Que son los bots que juegan por nosotros en las partidas. Hay programas en segundo plano acá como la de Teams. La de Teams no cierra. Entonces no la van a poder, digamos, un niño, que los niños son los que están en Teams en el MEP, la van a tener ahí abierta. La van a cerrar
y cuando les pidan al administrador de tareas, ahí va a seguir el programa de Teams, ahí va a seguir porque siguen funcionando en segundo plano. Entonces, si estamos jugando en un torneo híbrido, lo mejor es ir a cada computadora de cada jugador y desactivar estas herramientas directamente del administrador de tareas. Entonces se va, se selecciona y se finaliza. Y así nos vamos a estar dando cuenta si les pedimos a los jugadores si tienen alguna otra programa en segundo plano. Generalmente se lo pedimos y les pedimos cierren eso de una vez y ya está. En la Mac se llama el monitor de actividades, ahí lo pueden encontrar con comandos y si no siempre va a estar en el Finder. Hay que saber que el Finder en una Mac realmente nunca se va a cerrar, entonces ese siempre va a permanecer abierto. El Finder es el administrador en general de la Mac, entonces tengan esto en cuenta cuando pidan a alguien y entonces te van a decir cierre ese programa, pero es el Finder y no se cierra, que ese es el que tiene la media carita. Luego va a estar la revisión de entorno. Es que, bueno, si contamos con una segunda cámara, como les dije antes, va a ser mucho más fácil. De hecho, entre más cámaras es mucho mejor, pero es muy difícil en ciertos torneos y en ciertas situaciones. Entonces, esta revisión de entorno nos va a permitir, nos va a dar la opción de poder observar todo el alrededor del jugador. Vamos a querer ver si tenemos un comportamiento sospechoso, revisar ese sector. Revisar todo lo que se pueda del escritorio, que es lo que tienen más cerca, y si hay algo detrás. Acá entonces es importante que todo esto se complemente y que nos comuniquemos entre todos los árbitros, de una llamada o con entre todos en general, la verdad. Para los torneos híbridos van a haber 3 elementos que son esenciales para la supervisión. Acá el rol de un árbitro en una sede va a ser muy similar al de un anti-cheating en un torneo presencial. Bueno, primero vamos a tener las cámaras panorámicas. Estas deberán ser suficientes para cubrir la mayoría del espacio de la sala. Estas por lo general van a estar en una llamada de Zoom con un árbitro en línea. Entonces, pues lo mejor es entre más cámaras yo tengo, mejor. Si tengo pocas cámaras, entonces tratar de cubrirlos a todos para que quede también un registro. Recordemos que todas las grabaciones son importantes para el análisis de fair play. Entonces van a quedar estas cámaras ahí panorámicas, cubrir la mayoría de espacio que se pueda. Si se puede cubrir el pasillo por el baño sería lo mejor, pero entonces estas cámaras van a cubrir la mayoría de espacio para ver a todos los jugadores. Luego está la videoconferencia. Bueno, si el torneo permite dispositivos móviles, pues no todos los jugadores van a estar en videoconferencias, ¿verdad? Sistemas de videoconferencias. Pero si todos tienen una computadora, deben de ingresar al sistema de videoconferencia, dígase Zoom o cualquier otro sistema que se esté usando. En el híbrido, ¿verdad? Va a estar la cámara que va a cubrir todo y cada jugador debe ingresar a una llamada compartiendo pantalla con la cámara encendida y el audio encendido. Acá con los audios es muy importante, bueno, recomendar a los jugadores que se silencien, que le apaguen el audio a la computadora, más en sedes híbridas donde todos van a estar escuchando lo mismo, o bien en línea con supervisión para que no los distraigan durante las rondas. Entonces, bien pueden ir y bajar el volumen a la computadora y no escuchan nada, o ir directamente a Zoom y bajarle el volumen a Zoom. Entonces, ahí van al mezclador de sonido y le bajan el volumen a Zoom y pueden escuchar Tornelo sin ningún problema. Entonces, bueno, eso sería con el sistema de videoconferencia. Luego tenemos la supervisión, que es la supervisión de los árbitros locales. Esta debe ser constante y deben estar atentos a las acciones de los jugadores. Se deben realizar rondas a los jugadores y chequeos en los baños. Es decir, que yo como árbitro local tengo que ir revisando que los jugadores estén bien. Si están usando tableros tradicionales, revisar que sean la misma posición
del tablero virtual a la del tablero tradicional, que coincidan, que no estén haciendo jugadas de más. Es como si yo fuera un profesor en un examen, y entonces ando buscando a ver quién tiene cosas por debajo, libros, cuadernos, muchos llevan sus bultos, entonces ellos se quedan con sus pertenencias y no hay un lugar donde guardarlas. Entonces, que esté cerrado, que esté debajo de la mesa, que esté lo más apartado de ellos posible. Aquí, ¿verdad? Es importante que sigamos también los lineamientos de lo que es del Ministerio de Salud, ¿verdad? Tener alejados, ¿verdad? Estar alejados de los jugadores, no vamos a estar así encima, pero que podamos ver que los jugadores estén bien. Y para torneos donde se permitan dispositivos móviles, pues aquí entonces nosotros vamos a tener un rol más activo en el que vamos a estar chequeando que el jugador solo esté en torneo y no vaya a cambiar alguna aplicación como la aplicación de Analyze This y todas estas que me van a decir jugadas. Entonces, esto es lo que tenemos que andar chequeando. Lo mejor es ir y decirle a los jugadores, desinstalen tal aplicación y luego la vuelve a instalar. Y que quite todas las notificaciones que vayan a llegar. No puede quitar el internet, ¿verdad? Porque tiene que estar en torneo, pero sí que hacerlo lo mejor posible. Recordarle que eso es para proteger el rendimiento de él. Entonces, si él desinstala WhatsApp y todas estas aplicaciones, si alguien hace un reclamo, bueno, por lo menos el jugador puede llegar y decir, yo no tengo esto. Entonces, el jugador tiene que ser consciente que todos los lineamientos que le vamos a presentar son para proteger lo que sería el rendimiento de cada uno. De hecho, en las computadoras, lo mejor es que quiten de la barra de tareas todas las aplicaciones que no sean el navegador y Zoom, para que no tengan ningún problema a la hora de que un árbitro vea que si está abierta, que si no está abierta, es mejor que las quiten de la barra. Y acá, bueno, en las sedes, los árbitros deben ir a chequear los baños. Acá se pueden, ¿verdad? Ya ir más a los baños, claro, igual con permiso del árbitro, pero entonces hay que ir a chequearlos. Ya nosotros podemos ir a chequear los baños, ver que no haya nada, evitar que haya una aglomeración de gente. Igual también por los requisitos de salud, ¿verdad? No pueden haber tantas personas en un baño. Entonces ahí es tener cuidado con eso y chequearlos. No sé si hay alguna pregunta o vamos directamente a lo que serían las bitácoras de árbitros. Carlos. Sí, muchas gracias. Es con respecto al manejo que debemos dar con los entrenadores. ¿Qué función van a cumplir ellos? O sea, ellos pueden ver las partidas de todos sus jugadores desde torneo, no necesitan estar en la sala, más que todo en torneo híbrido, ¿verdad? Entonces, ellos van a estar claros que no tienen que estar ahí. Si la relación de manejo de sala va a ser directamente con quién, con un encargado del comité de deportes, o bueno, esa parte más que todo, ¿cómo sería? ¿Quién maneja? ¿Cómo se hace esa parte? Y si ya los entrenadores saben que no deben estar ahí dentro de la sala, toda esa parte de manejo, para evitar, más que todo son chicos chiquitillos que van a estar pendientes del entrenador. Entonces, si el entrenador está ahí dentro, va a ser una tentación para ellos estarlo volviendo a ver o estar, no sé, preguntándole algo. Entonces, yo considero que lo lógico es que el entrenador no esté en la sala donde se va a jugar el torneo híbrido, pero para ver si ya ellos lo tienen claro. Bueno, Carolina, tal vez que... Sí, bueno, de hecho, ayer también lo indicamos y no recuerdo si se dijo en el congresillo, pero sí lo indicamos ayer que en el área de juego solo van a estar árbitros y jugadores, no van a estar los capitanes o entrenadores. De hecho, es parte de las regulaciones, que en el área de juego solo estén árbitros y jugadores, nada más. Y el manejo, cuando uno llega ahí, ¿con quién lo hace? Eso mismo que le dicen después, pero ¿va a ser con el entrenador, con algún encargado del comité o ¿El manejo de qué? bien, por ejemplo, el manejo de la sala, la disposición, el orden? Eso es el comité de deportes, bueno, el comité o, digamos, normalmente uno dice que el organizador es el comité de deportes, pero el que
el que se va a hacer cargo de eso va a ser, digamos, el entrenador o el equipo de trabajo en ese caso, porque son los que saben sobre ajedrez. Igual, digamos, lo que se va a pedir es que la ACL le tomen una foto y la envíen para estar chequeando. Pero sí, digamos, en la parte de administrativa y organizativa es el comité. Sí, por ejemplo, que no queden jugadores uno frente a otro, y la organización propia de la sala, en sí, el Sí, espacio, por ejemplo, que no los pongan muy apretados. Si van a jugar en una sala de cómputo, igual que cumpla con las condiciones del protocolo, que es por que cierto, sí, de todas formas tienen que estar con el protocolo del ICODER. sí, pero el protocolo que vi es el de presencial, no de híbrido, se toma exactamente igual. Sí, se toma igual. Y ya se ampliaron lo de los 10 jugadores. Sí, Sí, ya no está en el nuevo. ok, listo. ¿Cuántos ahora? Disculpe, perdón, ¿cuántos, eh, cuántos pueden estar en una sola sala? No, en realidad no hay un límite máximo siempre y cuando se cumplan el protocolo, por ejemplo, el aforo, el de la FARO. distanciamiento, etcétera. Si, por ejemplo, si es una sala pequeña, si hay un, digamos, un distanciamiento de 2 metros, 1,5 metros, me parece. Metro 80 es. Ajá, entonces tiene que mantener ese distanciamiento. Ok. Entonces, depende, si es una sala pequeña no va a poder estar mucha gente. Sí, 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 de acuerdo a la distancia. De Depende de qué acuerdo tan a, grande sea la sala, así será el aforo. exactamente. En ese caso también para fair play de todos los demás, si la sala, digamos una sala grande, pero tiene ventanas y en las cuales por afuera, al otro lado de las ventanas pueden estar los espectadores, padres de familia, y entrenadores, entonces yo diría que hay que tapar esas ventanas, ¿verdad? Ujú. Recordemos que el árbitro coordina con el organizador, digamos, como en todos los torneos. Cuando yo soy árbitro principal de un evento, tengo que coordinar con el organizador aspectos técnicos. Entonces, el árbitro principal de cada sede también va a tener que hacer una visita al lugar y verificar ese tipo de situaciones. Por eso es que se están exponiendo acá, para que el árbitro principal chequee que se cumplan con todos esos requisitos y coordine con el organizador. Sí, de hecho, es importante calcular esto de las ventanas. En el torneo continental, que yo estuve como árbitro principal local, esto era algo que teníamos que contemplar, ¿verdad? La iluminación. Si los poníamos en contra de la ventana, que la ventana estuviera atrás, no se iban a ver en la llamada de Zoom, sí, están en la llamada de Zoom, ¿verdad? Y si los poníamos enfrente, se podían pasar personas o cosas por el estilo, se podía prestar para otro tipo de situación. Entonces son temas a considerar. Lo mejor es acomodarlos a ellos en un formato de escuela, ¿verdad? En donde todos están viendo para un solo lado y que el árbitro esté detrás. Esto es lo mejor, ¿verdad? Porque así entonces el árbitro va a poder verlos, va a poder ver sus computadoras, va a poder ver todas estas cosas y cuando haga su ronda los va a ver desde el otro lado y que ellos no se estén viendo frente a frente. Entonces esto pues lo mejor es eso, seguir el formato de escuela. Acá. Perdón, me tenía con el micrófono apagado. Sí ha habido sedes donde los ponen en formato de U. Por ejemplo, creo que hemos visto el video de Colombia, es en formato de U. Los de Cuba estaban todos en una mesa grande, por ejemplo. Ahí lo ideal, como dice José, es que esté en formato de escuela. Habría que ver cómo son las instalaciones. Igual se supone que ahí está el árbitro, por eso está el árbitro supervisando. Y también está el árbitro en línea, que uno también supervisa si los jugadores están hablando entre sí, por ejemplo. Pero lo ideal es el formato de escuela y que estén todos viendo a la misma dirección. Sí, todas esas cosas también hay que tener un poco de malicia, porque si es la sala, por ejemplo, de donde está el club de ajedrez del comité, y entonces van a ver pósters en las paredes con las aperturas y cosas de ese tipo, pues hay que fijarse en esos detalles. Entonces,
eso sí es bueno llegar antes, ojalá así como decían, hacer una visita antes del evento para poder ponerse de acuerdo y pensar, hacer de abogado el diablo, digamos, y poder ver esos detalles que tal vez se puedan escapar y que no sean problema el día del evento. Sí, eso es muy importante si se usa ese tipo de lugares, llegar y guardar todas estas cosas. Es importante tener un lugar, ojalá una cajita que se pueda cerrar o algo así, donde los jugadores puedan llegar y dar sus dispositivos móviles en el caso que no los vayan a utilizar. Pero si un jugador llega con una computadora, entonces tiene el celular, pues dejárselo al árbitro. Ahí, todo lo que no se vayan a utilizar, ¿verdad? Tenerlos en un espacio como, o sea, sí, sí, de verdad, si vamos a un lugar donde sea un lugar de ajedrez o hay un montón de libros, tener eso de guardarlos para que no puedan haber malas interpretaciones o usarlos de manera incorrecta. Ahí, ahí eso pues es ahí lo mejor. Solo una cosa ahí, porque de lo que dijo antes, creo que Carlos, las ventanas y afuera el público, recordemos que el protocolo dice explícitamente que es sin público. O sea, los papás o cualquier persona que no esté relacionada con la organización tiene que llegar, dejar el carajillo y mucho gusto, ¿verdad? Pues el entrenador podrá estar afuera, si hay gente del comité o una cosa así, pero público no debe haber. Y tenemos que insistir en eso, ¿verdad? Porque es parte del protocolo por el COVID, ¿verdad? No sé si hay alguna otra duda, comentario con respecto a eso. Ok, entonces, bueno, si no hay, hagamos acá un pequeño receso y terminamos con lo que serían las bitácoras que tienen que llevar los árbitros y, bueno, la importancia de las bitácoras, tanto del torneo en línea como, como híbrido. Son las 3:20, entonces a las 3:40. Listo, nos vemos. De acuerdo. Ok. Ahí la grabación. Ah, sí.